¿De verdad crees que los líderes que cambiaron el rumbo de la historia llegaron a la cima siendo buenos? ¿Crees que la honestidad fue su brújula y que la justicia fue su escudo? Esa es la ilusión cuidadosamente sembrada para mantener a los débiles obedientes. La verdad, como diría Nicolás Maquiavelo, es que el poder no florece a la luz, se alimenta de las sombras. El verdadero líder no busca ser amado, sino ser necesario. Entiende que, para gobernar, hay que hacerlo, que sea necesario, incluso si eso significa abandonar la comodidad de la moral convencional. Esta es la primera clave. El mundo no pertenece a los justos, pertenece a los astutos. Piensa en los juegos de ajedrez entre grandes potencias, en las alianzas empresariales silenciosas, en los escándalos convenientemente silenciados. ¿Crees que eso es casualidad? Cada movimiento, por más imperceptible que parezca, es fruto de una mente entrenada para pensar como pensaba Maquiavelo, con lógica implacable, estrategia quirúrgica y un desprecio absoluto por las apariencias. La realidad es moldeada por quien comprende que los hombres son, en esencia, volubles, ingratos y motivados más por el miedo a perder que por el deseo de conquistar. Por eso, quien desea reinar debe aprender no solo a liderar, sino a manipular. En el fondo, hay algo en ti que reconoce esta verdad, una inquietud silenciosa, una sospecha de que hay más bajo la superficie de las decisiones públicas, de las sonrisas políticas, de las campañas inspiradoras. Maquiavelo llamaría a eso virtud, la capacidad de imponer la propia voluntad sobre el caos, de transformar la debilidad en poder, de actuar cuando todos dudan. La virtud no es una cualidad bondadosa, es una fuerza dominante, casi brutal, que separa a los espectadores de los protagonistas. El mundo no se inclina ante los buenos corazones, sino ante aquellos que saben cuándo endurecer la mano y cuándo mostrar el rostro humano. La gran tragedia de los líderes comunes es que desean agradar a todos, y al hacerlo, se convierten en rehenes de todos. Maquiavelo advertía: quien desea gobernar debe elegir entre ser amado y ser temido, y jamás confiar en lazos que no estén bajo su control directo. Porque la lealtad comprada con afecto se evapora ante la primera tormenta, pero el respeto enraizado en el temor sobrevive incluso a la traición. Por eso, los verdaderos señores del mundo no son los que buscan aceptación, son los que imponen su presencia como una inevitabilidad. En este momento, tal vez algo dentro de ti se esté rompiendo, un pedazo de esa creencia infantil de que el bien siempre vence, de que los líderes se guían por la ética, de que la justicia es ciega. Pero, ¿y si te dijera que esa ruptura es necesaria? Que solo al destruir esa ilusión puedes ver con ojos de águila, y no más con los ojos ingenuos de un cordero. Esta es la primera etapa de la transformación, la deconstrucción. Cuando entiendas esto, estarás listo para descubrir cómo actúan esos líderes ocultos, y por qué sus acciones, incluso las más crueles, son muchas veces más eficaces que cualquier discurso bonito. La gran tragedia de los líderes comunes es que desean agradar a todos, y al hacerlo se convierten en rehenes de todos. Maquiavelo advertía: quien desea gobernar debe elegir entre ser amado y ser temido, y jamás confiar en lazos que no estén bajo su control directo. Porque la lealtad comprada con afecto se evapora ante la primera tormenta, pero el respeto enraizado en el temor sobrevive incluso a la traición. Por eso, los verdaderos señores del mundo no son los que buscan aceptación, son los que imponen su presencia como una inevitabilidad. En este momento, tal vez algo dentro de ti se esté quebrando, un fragmento de esa creencia infantil de que el bien siempre triunfa, de que los líderes son guiados por la ética, de que la justicia es ciega. Pero, ¿y si te dijera que esa ruptura es necesaria? Que solo al destruir esa ilusión, puedes ver, con ojos de águila, y no más con los ojos ingenuos de un cordero. Esta es la primera etapa de la transformación, la deconstrucción. Cuando comprendas esto, estarás listo para descubrir cómo actúan esos líderes ocultos, y por qué sus acciones, incluso las más crueles, son muchas veces más eficaces que cualquier discurso bonito.
Si el mundo es un escenario, como decía Shakespeare, Maquiavelo completaría: el príncipe es tanto el actor como el guionista. El arte de gobernar exige disfraces. No se trata de ser bueno, sino de parecerlo. El verdadero maestro del poder no revela su esencia, se disfraza. La moral pública es una fantasía cuidadosamente construida para mantener al pueblo dócil. Detrás de las sonrisas presidenciales, de las palabras de esperanza, de las promesas infladas, solo hay cálculo, frialdad y conveniencia. El gobernante maquiavélico conoce el valor de la imagen y sabe que, muchas veces, parecer virtuoso es más útil que serlo. La manipulación de la percepción es una de las armas más letales del arsenal de un líder. El pueblo juzga con los ojos, no con el corazón. No ven intenciones, ven símbolos. El color de la corbata, el tono de voz, la mirada cuidadosamente emocionada frente a las cámaras. Todo es una puesta en escena, y quien domina ese arte gobierna, no solo el presente, sino también el imaginario colectivo. Los líderes secretos no vencen por la fuerza bruta, vencen por la narrativa. Escriben la historia mientras sus adversarios aún intentan comprender el argumento. Existe una verdad cruel detrás de esto. El pueblo no quiere la verdad. Quiere estabilidad, dirección, alguien que aparente tener el control. El miedo al caos hace que la mayoría acepte la tiranía, siempre que venga envuelta en discursos sobre progreso, paz y unidad. Maquiavelo sabía que el pánico es un aliado estratégico. En tiempos de crisis, los hombres se vuelven más maleables, más dispuestos a entregar su libertad a cambio de promesas de orden. Es en ese momento exacto cuando el líder maquiavélico se revela, no como salvador, sino como solución inevitable. Hay que entender que el poder no tolera vacíos. Cuando la confianza en el sistema falla, siempre alguien se alza para ocupar el trono, aunque sea con las manos manchadas de sangre. Maquiavelo no condenaría eso, lo aplaudiría, porque la estabilidad, para él, era más valiosa que la pureza. El orden vale más que la compasión, y si es necesario mentir, traicionar o incluso sacrificar inocentes para restaurar el equilibrio, que así sea. La virtud de un líder está en el resultado, no en los medios. ¿Ya empiezas a notar el patrón? El telón se abre, la máscara sonríe, el pueblo aplaude, y detrás de todo el juego real se desarrolla, silencioso e implacable. Estás presenciando el espectáculo del poder, pero ahora, a diferencia de la multitud, sabes que solo es eso, espectáculo. A partir de aquí, veremos cómo estos líderes utilizan el control emocional como herramienta de dominación, y por qué comprender los instintos humanos es más importante que cualquier ideología. Maquiavelo jamás creyó que el ser humano fuera guiado por ideales elevados. Para él, el hombre es una criatura predecible, movida por instintos primarios, miedo, ambición, envidia y deseo. Y quien desea comandar multitudes necesita conocer cada uno de estos impulsos como un cirujano conoce la anatomía. Gobernar no se trata de dar libertad. Se trata de ofrecer la ilusión de elección. El pueblo se siente libre cuando puede elegir entre dos opciones, aunque ambas estén cuidadosamente manipuladas por el líder. El miedo es el más poderoso de los instrumentos. El terror sutil, aquel que no paraliza pero condiciona. Un gobernante que domina ese gatillo puede transformar crisis en oportunidades y rebeliones en sumisión. Por eso, los líderes maquiavélicos crean amenazas controladas, enemigos simbólicos, villanos convenientes. Nada moviliza mejor a una población que el pavor de perder lo que ya tiene, o de jamás conquistar lo que desea. Y mientras todos se distraen con batallas ilusorias, el verdadero juego del poder continúa, inquebrantable. Pero el miedo por sí solo no basta. También es necesario ofrecer esperanza, una promesa vaga, un futuro mejor, un paraíso lo suficientemente lejano como para no ser exigido, pero lo bastante cercano como para mantener a todos en movimiento.
La combinación entre temor y promesa es el motor de la dominación psicológica. Es el equilibrio perfecto entre castigo y recompensa. El líder que comprende esto puede mantener a todo un pueblo marchando durante décadas, incluso sin entregar resultados concretos. Al fin y al cabo, como enseñó Maquiavelo, los hombres olvidan más rápidamente la muerte del padre que la pérdida de su patrimonio. Y cuando el pueblo amenaza con despertar, cuando la desobediencia se aproxima, el líder maquiavélico cambia el enfoque, crea una distracción, ofrece un espectáculo, inventa una nueva crisis o cambia de lugar a los villanos. El secreto es simple: nunca dejes que la atención colectiva repose en el lugar correcto. Controla la narrativa y controlarás el comportamiento. Controla el comportamiento y no solo tendrás seguidores, tendrás siervos que creen estar luchando por su libertad. Quizá ahora te des cuenta de que la dominación no ocurre con armas, ocurre con psicología. Y si no entiendes esto, es porque ya estás siendo manipulado. En el próximo acto, exploraremos cómo el silencio, la paciencia y el uso estratégico de la crueldad moldean los imperios más duraderos. En un mundo ideal, el poder se conquistaría solo con mérito, pero Maquiavelo no creía en utopías. Sabía que el poder exige decisiones difíciles y que a veces la crueldad es necesaria. No una crueldad descontrolada, sino metódica, estratégica, útil. La crueldad que evita guerras largas, que elimina traidores antes de que se armen, que asusta lo suficiente como para garantizar la paz. Esa es la crueldad que edifica, la que preserva el orden, porque el gobernante que duda en actuar con firmeza es el primero en caer ante la inestabilidad. Maquiavelo hacía distinción entre la violencia continua y la violencia puntual. La primera destruye el respeto, la segunda construye el temor. Un príncipe sabio aplica la fuerza de una sola vez, en el momento exacto, con precisión quirúrgica, y luego ofrece recompensas para que el pueblo confunda miedo con gratitud. Sabe que la memoria humana es frágil y que el tiempo transforma incluso los actos más brutales en recuerdos distantes, siempre que vengan seguidos de estabilidad. El secreto es aplicar el dolor una sola vez y el beneficio, poco a poco. Existe también un arma que pocos valoran: el silencio. El verdadero líder no revela sus planes, no actúa con prisa, no se entrega al impulso. Observa, escucha, espera. Deja que sus enemigos se exhiban, que sus aliados se engañen, y solo entonces ataca. Porque quien habla demasiado revela debilidades, y quien reacciona demasiado rápido pierde el control. La paciencia para Maquiavelo es una forma de poder. El silencio no es ausencia de acción, es contención estratégica. Muchos ven el poder como un mar de decisiones constantes, pero el maquiavélico sabe que, a veces, la mejor jugada es no jugar. Es dejar que el caos se instale, para luego surgir como salvador. Es permitir que el enemigo se desgaste desde dentro, para entonces dar el golpe final. Los imperios más sólidos no fueron construidos solo con fuerza, sino con espera, con timing, con dominio absoluto de las emociones. A estas alturas, ya debes estar viendo el patrón. El verdadero poder no hace ruido, no grita, no se exhibe. Actúa como una corriente invisible, silenciosa pero irresistible. Y ahora finalmente, estás listo para conocer las 11 reglas que unen todo esto en una doctrina secreta de liderazgo. No aparecen en las portadas de revistas, ni pronuncian discursos encendidos en plazas públicas. Los verdaderos líderes, aquellos que moldean el rumbo del mundo tras las cortinas, siguen leyes silenciosas, códigos de conducta que no fueron escritos para enseñarse en universidades, sino para ser susurrados entre quienes realmente gobiernan. Estas reglas no piden permiso, no imploran validación, existen porque funcionan. Y ahora, estás a punto de cruzar la frontera que separa a los observadores de los arquitectos del poder. Primera regla: jamás reveles tu verdadero poder.
El león, que ruge todos los días, pierde su impacto, pero aquel que se mantiene oculto, que actúa en las sombras, se convierte en un misterio temido. Segunda, hazte indispensable. Aquel que puede ser reemplazado, será reemplazado. Conviértete en el único que sabe, el único que resuelve, el único que importa. Tercera, controla el discurso y controlarás la realidad. Quien domina las palabras, moldea las creencias, y quien moldea las creencias no necesita armas, porque tendrá las mentes en sus manos. Cuarta regla, disimula tus intenciones con perfección teatral. Nada confunde más que un enemigo que parece aliado. Quinta, jamás luches batallas previsibles. El poder no está en la fuerza directa, sino en la sorpresa. Sexta, utiliza la gratitud como collar emocional. Haz que te deban favores, y nunca necesitarás pedir lealtad. Séptima, ten siempre un villano disponible, alguien a quien culpar, alguien contra quien luchar, alguien que mantenga a las masas unidas bajo tu autoridad. Octava, sé capaz de destruir con una sonrisa en el rostro. El impacto de la crueldad se multiplica cuando proviene de quien menos se espera. Novena, nunca te disculpes por ejercer el poder. El arrepentimiento es una debilidad ante quienes desean ocupar tu lugar. Décima, mantén tu círculo cercano, pero bajo tensión constante. La lealtad verdadera nace del miedo a caer, no del confort de la amistad. Undécima, gobierna el tiempo. No seas apresurado ni pasivo. Actúa solo cuando el momento sea perfecto, y cuando lo hagas, que sea definitivo. Estas son las leyes silenciosas que los líderes secretos cargan como reliquias. No se enseñan en los libros modernos de liderazgo, no se alinean con lo políticamente correcto, pero fueron ellas las que sostuvieron imperios, derrumbaron dinastías y dieron forma al mundo que habitas. Si deseas comprender el poder como realmente es, y no como se vende, estas reglas son el inicio de tu despertar. Pero hay algo que Maquiavelo no escribió en sus tratados, algo que solo descubren quienes se atreven a cruzar el umbral. El verdadero poder no reside en aplicar estas reglas ciegamente, sino en saber cuándo romperlas, en comprender que el juego cambia, que los jugadores cambian, pero que el tablero sigue siendo el mismo, y que los pocos que ven el juego por lo que realmente es, se vuelven inmortales dentro de él. Ahora bien, ¿qué harás tú con este conocimiento? ¿Lo usarás para conquistar? ¿Para proteger? ¿O simplemente para no volver a ser engañado jamás? La respuesta, diría Maquiavelo, pertenece solo a quienes tienen el coraje de no parecer buenos, sino de ser eficaces. El telón se ha abierto, la verdad ha sido revelada, y el juego ha comenzado de nuevo. ¿Ahora entiendes por qué tantos fracasan incluso siendo brillantes? ¿Por qué tantos justos son devorados por sistemas que no respetan el mérito, sino la manipulación y el cálculo? Porque intentan jugar un juego sin conocer las reglas. Intentan ser amados cuando deberían ser temidos. Intentan ser virtuosos cuando el momento exige frialdad. La verdad es que el mundo no premia a los inocentes, premia a los eficaces. Y la eficacia, como enseñó Maquiavelo, no es una virtud en sí, es un arte. Pero atención, esto no es una invitación a la maldad gratuita. Es un llamado a la lucidez. El verdadero poder no corrompe, revela. Revela quién eres, qué deseas y hasta dónde estás dispuesto a llegar para conquistar. En este preciso momento, tal vez sientas algo moviéndose dentro de ti. Una chispa, una inquietud. No es coincidencia, es el inicio de la transformación. Porque una vez que comprendes cómo actúan los líderes secretos, el mundo nunca vuelve a verse igual. Y ahora, la pregunta que resuena como un susurro incómodo en tu mente es, ¿qué harás con todo esto? ¿Lo guardarás como un arma silenciosa? ¿Lo aplicarás con sutileza, cambiando tus relaciones, tus decisiones, tu destino? ¿O lo ignorarás, volviendo a la ilusión cómoda de que la justicia siempre vence?
Maquiavelo sonreiría ante esa duda, porque sabía que el mayor poder no es el que se ejerce sobre los demás, es el que se conquista sobre uno mismo. Y así te dejo con una última provocación. Ser bueno es una elección noble, pero ser eficaz es lo que cambia el mundo. Si este viaje tocó algo en ti, si encendió ideas, verdades o heridas, entonces no lo guardes solo para ti. Compártelo, comenta, dale like, suscríbete. No por obligación, sino porque entiendes que el conocimiento verdadero es arma, es escudo y es legado. Forma parte de algo más grande, porque ahora tú ya no eres el mismo.